El Código Procesal Penal 20 años después. Para analizar este tema tenemos aquí, como cada miércoles, a la doctora Carmen Inver Brungal, que es parte de esta familia y miembro fundador de 55 Minutos. Miembro fundador. Sí. Tenemos al doctor Cándido Simón, jurista, también parte del elenco de CDN. Tenemos a Marino, no me quiero equivocar con su nombre, un hombre que lo que sabe de meter gente presa. Marino Antonio Popoter Toribio, ex subcoordinador nacional de gestión del modelo penitenciario. Y tenemos a Jonan González, ustedes conocen parte de sus trabajos, porque Jonan es uno de nuestros reporteros estrellas, periodista del Cuerpo de Investigación de CDN. Buenas noches a los cuatro, ¿cómo están? Buenas noches. Cara nueva, Popotere nuevo aquí. Sí, gracias por la invitación. Ahorita lo seducen porque así hacen aquí. Sí, así hacen. Sí. Porque así que... Hacen aquí. Así le hicimos a usted, ¿verdad? Por eso, sí. Habla por la experiencia. Digo, para estar a esta hora hay que estar seducido. Muy. Eso me dijo Cándido. El Código Penal 20 años después y el proyecto de modificación. ¿Cómo nosotros podemos analizar este Código Penal al que le vivimos dando palos, pero sirvió en su momento, cuando veníamos de algo que era mucho más antiguo, antiquísimo, dicen algunos? Pero hubo un punto en la historia en el que el Código Penal ya estaba... El procesal. Código Procesal Penal llegó a estar desfasado. O está desfasado en este momento, dicen algunos. ¿Se cumple, no se cumple o es un asunto de interpretación? Comienzo yo, porque yo soy muy respetuosa de los muchachos, de los caballeros primero. Mira, las fechas de cumpleaños son para celebrar, o si son familiares, para hacer un recuento de te acuerdas cuando nacimos, cuando cumplí los 15 años y para demás. Hablar de buenas historias, sí. ¿verdad? Sí. Y yo creo, no tengo mucha esperanza, pero sería el momento para valorar, ponderar toda la narrativa previa que hubo antes de la promulgación de ese código. Yo le decía a mi queridísimo compueblano y respetado jurista, don Cándido, que yo tengo una ventaja sobre estos tres muchachos porque yo desempeñé funciones de juez de instrucción y en la fiscalía, lo que sería adjunto de antes, con ese código. Y a mí me alarmaba que esas élites que cuando reciben un mensaje de fuera, mira, tradúceme eso rápido, que ahora en la región debemos tener este código, como pasó con la ley 5088, la de sustancias controladas, que tú notas en la redacción los errores de traducción. Entonces, a los funcionarios de entonces... Errores de traducción. Sí, evidente. Pasó con el Código de Procedimiento Criminal. Claro que sí. Y con el Código Penal que tiene 200 Pero años. entonces estaban parte de esos apóstoles de la ética que no eran todavía tan apóstoles y nunca han sido éticos. Entonces ellos decían, ese es el código que va. Un código que transformó toda la cultura procesal dominicana, porque entonces no se podía ser francesa ni romana, ni la fuente había que descartarla. Y tenemos ahora un híbrido que llegó como panacea. Yo recuerdo uno de los artículos que escribí a propósito, está en la hemeroteca del periódico Hoy, uno como varios, que decía, la mentira del tránquenlo. Hoy, lo que se quiso evitar tiene connotaciones, como cuando tú arreglas el bizcocho. ¿Te acuerdas de esos bizcochos en el pueblo? Que eran baratos, cómodos, pero eran muy bonitos. Entonces, tú has adornado el tránquenlo con un código garantista. Entonces, ¿qué pasó? Y nos diste el pie de amigo. Yo pienso que es una fantasía, una ficción, no, que tenemos un código de 1884. No, espérate. Ni el Código Penal ni el Código Procesal pertenecían al 1884. Se tradujeron en esa época, pero hemos tenido que ir adaptándolos, porque es que ya no es la época de la carreta, naturalmente. Entonces, los presupuestos para darnos un Código Procesal Penal adecuado a lo que se vivía y a lo que se vive fueron y son muy válidos. Pero ¿qué ha ocurrido con la práctica? ¿Qué ha ocurrido con el ejercicio? Hay un aspecto que me toca muy de cerca, que fue demonizar la jurisdicción de instrucción. Decían aquellos señores que la jurisdicción de instrucción era como una cámara de tortura. Entonces la juez de instrucción se sentaba con el prevenido y aquello era un desastre. Uno de los entrevistados señaló
una de las garantías que tenía aquel código, aquel de la mentira del tránquenlo, que tú no pasabas de 2 meses. Ahora ya el límite de los 18 meses, quien se atreve a reclamarlo es cómplice de la corrupción administrativa en el país. Y si eso no es grave para un sistema de derecho, y cada vez las voces se acallan más, sobre todo ustedes que están en ejercicio, usted no quiere desacreditarse. Yo recuerdo que aquí comentamos hace 2 miércoles un comunicado de una prestante organización de la sociedad civil que prácticamente le decía a los abogados, no, usted tiene que buscar en los conventos a los clientes, porque si usted representa a una persona que ha delinquido, ya usted es cómplice y no representante. Su imagen Entonces, no es de abogado, es de participante. la intención fue buena, nos cambiaron todos, los términos son distintos, pero hemos ido aprendiendo a conocer el código y si se aplicara como dice, claro que hubiera sido y puede ser algo diferente, trascendente, que ayudaría, mire a qué, al debido proceso y a la defensa y preservación de las garantías que todos tenemos como presuntos inocentes. Ex jueza de instrucción habló. Sí, Cándido Simón, que Carmencita defiende a fue- algunos culpables. Carmencita fue la juez de transición, porque ella fue juez de instrucción, que no fungían como jueces ni instruían nada, porque la investigación la hacía la policía y la fiscalía le daba el pase ante el juez de la instrucción, ante el juez de instrucción. La fiscalía era como un trampolín. Sí, Sí, pero emitíamos los mandamientos de conducencia, sí, claro, de prevención. la investigación la hacía la policía realmente. Cándido, ¿cómo Porque lo los ves? fiscales mismos no participaban en eso. Ahora, mira ¿Cómo que tú ves el uso del Código Procesal Penal en el sistema, 20 años ya? ¿Cómo Sí. tú pudieras decir Sí. que se ha traducido ese uso, como dice Carmen, del tránquelo y del suéltenlo en 20 años? Mira, lo que se le prometió a la sociedad fue que la Constitución iría primero. Eso explica por qué el Código tiene 28 principios fundamentales. Los primeros 28 artículos son un resumen ejecutivo de la Constitución, porque nos dijeron, yo no aprendí Derecho Constitucional en la universidad, supongo que Carmencita tampoco, porque nos enseñaban unos conceptos generales, pero no como Henri Duverger, no nos hacían creer, no nos convencía de que la Constitución existía. Por eso cuando Balaguer dijo que era un pedazo de papel, realmente no se equivocó, porque no tenían un mecanismo de garantía para la vigencia plena. El Código introduce eso, que tiene 28 principios fundamentales y lo demás debe guiarse por esos principios. Y se le prometió a la sociedad de que la gente esperaría su sentencia sentado en la galería de la casa. Te voy a dar un ejemplo, porque la regla general era que te mandaban preso en materia criminal. En materia correccional, efectivamente, cuando el tipo penal no pasaba de 2 años de pena imponible, la libertad era obligatoria. No necesariamente confianza, pero la libertad era obligatoria. Después que tú revises el código, tú ves que en asuntos de tránsito se dicta prisión preventiva, antes eso no era posible. De manera que desde ese punto de vista, ese fue un retraso. Ahora, yo sí creo que avanzamos bastante. Déjame decirte, el Código de Instrucción Criminal francés, creo que era de 1810, se trajo aquí, lo trajeron los haitianos aquí, y el penal, y el procesal civil, ese de procedimiento criminal que le instauramos aquí, pero era de instrucción criminal francés, fue en francés que se trajo aquí, se tradujo muy mal, por cierto. Consecuentemente ya tenía 200 años. Yo quiero pensar en una persona que tenga 200 años de existencia y las leyes son para las personas. Consecuentemente ese código ya no hacía mucho sentido para la sociedad de la época. Del año 2002, que fue cuando se aprobó, el 27 de septiembre de 2002, el Código Procesal Penal. Y una de las decisiones que se tomó fue separar las funciones de investigar, procesar, acusar y juzgar, y además de eso, de custodiar, porque un proceso penal realmente entra por sede policial. Sede policial del Ministerio Público. Va donde el juez decide si eres culpable o inocente y te envía a sede carcelaria si te dicta prisión. Consecuentemente, en la puerta de entrada, la varilla inicial es por vía de la policía, que son parte del sector justicia, y termina la puerta de cierre, la pintura final en sede carcelaria. Precisamente
Popoter tiene mucho que ver con ese tema. Lo que sí importa retener es que desde mi punto de vista avanzamos bastante en la letra de la ley, pero la comunidad jurídica no ha entendido. Consecuentemente... No ha entendido. Consecuentemente, hoy tenemos 20 años después tantos o más presos preventivos que cuando se tenían en aquella ocasión. Hoy tenemos 27.000 personas en sede carcelaria. 27.000. Y cuando entró en vigencia el código, recuerdo que en Higüey, teníamos un 92% de presos preventivos. El índice más alto de presos preventivos del mundo, y siempre lo digo de manera muy paradigmática, la suerte es que se quemó la cárcel, se quemaron 300 presos y bajó la prisión preventiva al más alto índice. Óyeme. ¿Pero de qué manera? Pero de qué manera. El punto es que prometimos reducir la prisión preventiva. Eso no se ha logrado. Prometimos que el juez sería independiente. Sí lo son del poder político, en términos generales. Carmencita, que se tomaba el atrevimiento de ser independiente, igual que Miriam Germán, eran unas atrevidas del poder político porque los jueces lo designaban un senador. El senador del pueblo, el senador de la... Sí, el senador, la oficina de abogados que tuviera más prestancia de la provincia. Así, bueno, el punto es, eso pero ellas y algunos jueces, algunos atrevidos, se atrevían a ser independientes y lograron sobreponerse, pero eso era una quimera. Ahora yo podría afirmar que hay un margen importante de independencia del poder político, pero depende mucho del poder mediático, del qué dirán. De si dicto una decisión garantista y voy ¿Cómo va a reaccionar la opinión pública? Y cómo va a reaccionar con la agravante de que entonces en el Consejo del Poder Judicial, que eso no existía antes, era la Suprema Corte de Justicia que decidía todo, sancionarte, cancelarte o trasladarte como castigo. Lo hicieron con Miriam Germán una vez y le renunció. Y creo que Carmencita mismo una vez, una firma de abogados famosísima, le hizo una crítica fuerte y yo recuerdo que escribí un artículo, que ella no, te lo digo ahora por primera vez, escribí un artículo titulado La juez de segundo, aquella jueza de la instrucción de la segunda circunscripción, defendiendo no a esta persona que ya tengo conmigo y que desde entonces somos amiguísimos y compoblanos, sino a esa persona que se atrevía a fungir como juez independientemente de la presión que ejercían esas dos grandes firmas de abogados que eran los únicos que existían aquí. Sí, yo creo que... Acoso profesional. Sí, óyeme, yo sí sé que por lo menos el ejercicio penal se democratizó. Ya no son esas dos grandes firmas de abogados. Hay muchos abogados jóvenes con muchísimo contenido y muchísima calidad. Hay fiscales con mucho contenido y mucha calidad. Hay jueces con mucho contenido y mucha calidad. Hay una escuela para fiscales, hay una escuela para jueces, hay una escuela para policías. En las universidades nos enseñaban a litigar y dentro del litigio a incidentar. El incidente consiste en tú entorpecer el juez para que no llegue a la conclusión, en esencia. O sea, no nos enseñaban a ser medios para la solución de los conflictos. Y finalmente, estoy haciendo una panorámica muy amplia, los procesos se eternizaban en instrucción. Te voy a dar un caso paradigmático. El caso Orlando Martínez. La mamá de Orlando Martínez murió sin saber quién eran los culpables, aunque ya estaban en proceso. A los 27 años de haber matado a Orlando Martínez, ya se habían identificado, porque eso fue en la gestión de Guillermo Moreno que se logró escribir la página en blanco que eso escribió fue Balaguer. una promesa de campaña de un presidente. Sí, y se logró llegar. Ahora, su mamá murió teniendo el proceso 27 años, que duró 37 años en sede judicial. Óyeme esto. Ahora el promedio de duración de un proceso, según la ley, debe ser 2 años. Deben ser 2 años. Ahora lo son. ¿Cuánto duró Odebrecht? No. Más. Solo para Comenzó poner en un caso 2017. conocido y reciente. Comenzó en 2017. Odebrecht duró ¿Tú sabes por qué? como mínimo 4 ¿Tú sabes años, por qué? 5 años duró Odebrecht. ¿Tú sabes por qué? Porque ahora hay unos plazos procesales que son sanciones si tú no trabajas a tiempo, si no lo haces a tiempo. Por ejemplo, si una persona dicta en prisión preventiva, antes no había límite. Y cuando lo ponían en libertad, el proceso quedaba ahí.
La gente asumía en consecuencia que cuando ponían a alguien en libertad, como ya no se le daba seguimiento, Era inocente. el proceso se extinguía. Se había Ese es el acabado. caso, por ejemplo, de algunos de los imputados en el Michelén, por ejemplo, ¿no? Que fue uno de los sospechosos o procesados en ocasión del caso Salvador Jorge Blanco. Ese proceso prescribió porque no le dieron seguimiento. Ahora se le da seguimiento porque hay unos plazos fatales y entonces sí te sancionan, pero, por ejemplo, fíjate dos referentes. El caso Tucanos, esto es independientemente de si son culpables o inocentes. Esa gente, en su mayoría, el proceso se conoció con ellos en libertad. En el caso de Bres, se conoció con ellos en libertad, pero en un caso hubo, pero no se dieron a la fuga. O sea, la prisión no es imprescindible para usted agotar un procedimiento. Sin embargo, una de las quejas que tiene hoy el director del DPCA, se llama, DPCA, que es Wilson Camacho, que fue... PEPCA, del PEPCA. Que fue... DPCA no era cuando estaba... Que es un jurista de formación... Sí, él era... Cuando estaba Jesús Félix era de Preco. Ajá. Que don Álvaro le decía de Fleco. Pero, óyeme, por ejemplo, fíjate, Wilson Camacho, te voy a explicar por qué la comunidad jurídica no la han asumido como verdad las normas que establece el código. Oye la queja de Wilson, y lo menciono a él porque es el protagonista del momento, uno de los protagonistas del momento, que no es posible que se respete el Código Procesal Penal que establece que si a los 18 meses usted no tiene sentencia condenatoria, hay que cambiar la medida de coerción. O sea, su queja es porque los procesos de corrupción son unos procesos complejísimos. Consecuentemente, es incorrecto que un juez haya respetado la ley, que dice que a los 12 meses. Que no se trata de procesos matemáticos el tema de la corrupción. Es matemático, porque 12 son 12 y 18 son 18. Bueno, para el que está preso es más que matemático. ¿Tú sabes cuándo ¿sabes cuándo se entiende? Cuando la norma te toca la puerta de tu casa. Sí. O sea, los derechos fundamentales son malos hasta que te toca la puerta de tu casa. O a un familiar En ese tuyo. caso se entiende. Por ejemplo, en ese caso Tucanos, tú tienes ahí a un ex ministro de las Fuerzas Armadas procesado. Sí. Era posible llegarle antes. No, antes eso En no el se caso hacía. Salvador Jorge Blanco, Cuervo por razones Gómez, y Cuervo Gómez y Jorge Blanco, pero por razones que todos conocemos. ¿Tú ves? Pero era posible eso. No, bueno, Era prácticamente las cosas inacible. han cambiado. De las cosas que se han logrado es que el brazo largo de la justicia le llega a cualquiera y además el promedio para decidir un proceso son aproximadamente 5 años, aunque la ley dice que deben ser 12 meses. 12 o 18 meses, depende de si es complejo o no. Pero en un promedio andamos en 5 años y eso es porque se están irrespetando los plazos. Si se hiciese en el tiempo que dice la ley, yo creo que avanzaríamos más. Y finalmente digo, si se creyera más en la libertad, si se creyese más en que se puede investigar un proceso sin la gente en la cárcel, van a disponer de más tiempo para hacerlo, de más tranquilidad y además de eso, de más efectividad. Y en los casos de droga, cuando la DEA te cae, tiene 4 o 5 años dándole seguimiento. Ahora, cuando te llega, son efectivos, porque han investigado primero, que esa era la queja de antes y sigue siendo la queja ahora, que te trancan para investigar. Y entonces cuando Sí. tiene una gente en prisión preventiva, tú tienes como fiscal la presión de que cada día la ley te dice en los próximos 3 meses tienes que revisarla obligatoriamente. Y además el imputado puede, cuantas veces tenga un presupuesto diferente, solicitar la revisión o apelar. Entonces tú tienes a los fiscales todos los días en la parafernalia de un proceso cuando debieran estar investigando. Yo pienso que deben cambiar la plana para investigar primero y procesar después. Quiero preguntarle al señor Popoter, que es ex subcoordinador nacional de seguridad del modelo de gestión penitenciaria, ¿cómo fueron sus vivencias viendo todos los días gente presa? ¿Usted duró cuántos años? 18. 18 años, todos los días interactuando solo con personas privadas de libertad, Bien. donde un porcentaje importante eran personas preventivas. Con la instauración del Código Procesal Penal, nosotros entendíamos que la población carcelaria en nuestro país iba a descender
y fue todo lo contrario. Si vemos la proporción de internos preventivos y condenados en cada recinto, va a prevalecer la cantidad de internos preventivos. Eso trastorna el día a día de los recintos penitenciarios, porque a los internos condenados es donde nosotros enfocamos el tratamiento penitenciario, porque ya sabemos el tiempo que van a durar en la prisión por tener una condena definitiva. ¿Qué pasaba en la práctica y qué pasa en la práctica? Muchas veces, cuando los cuarteles policiales están llenos de internos preventivos, ya con una medida de coerción dictada por un juez, entonces teníamos que sacar los internos condenados recibiendo un tratamiento para trasladarlo a otro sitio para poder hacerle espacio a los internos preventivos. Eso trastorna todo el sistema de tratamiento de un interno, por ende, la resocialización que nosotros andamos buscando se logra no se da a cuenta gota, o se da muy, muy despacio. Por igual, hay casos emblemáticos en cuanto a prisión preventiva se refiere. Yo no me canso de mencionar un caso que como director de recinto de Mao me pasó. Un interno nacional haitiano se roba un racimo de guineo, le imponen 3 meses de medida de coerción, me lo mandan al recinto y en los 3 meses que duran en el recinto se comen más de 15 racimos de guineo. O sea, la proporcionalidad de la medida con el hecho realmente son cuestiones que hay que revisarlas. Por igual, nosotros entendemos que la plataforma investigativa del Ministerio Público tiene que incrementarse, porque es que regularmente quien llena las actas, quien hace prácticamente todo el proceso es guardia de policía y al final entonces le da aquiescencia al Ministerio Público. Nosotros entendemos que debe de incrementarse la plataforma investigativa del Ministerio previa Público. También, antes de apresar a la gente. Antes de apresarlo, porque es lo que decía don Cándido. En Estados Unidos, por poner un ejemplo, porque es el país que siempre ponemos de ejemplo, a usted le dan seguimiento por mucho tiempo. Y cuando lo apresan es porque ya usted no tiene hacia dónde le conocen la medida correr. de coerción ahí mismo, un mes, 2 después, como tarde, empieza el juicio. Uno ve que va bastante rápido, aunque y los con plazos algunos... son breves y fatales. Sí, son muy, muy fatales, sobre todo. Con Pero algunos... además, implementan mucho el sistema de los acuerdos, las negociaciones. Sí. Y eso eficientiza el sistema y lo abarata. No, y ayuda con la recuperación naturalmente, no necesariamente como se está haciendo aquí, porque hay casos que no se pueden transar, por Dios. Primero. Segundo, aquí están utilizando la prisión como un mecanismo de extorsión para arrancar confesiones, y eso no es una confesión voluntaria, como dice la ley. Porque la ley establece que si tú, como sospechoso, declaras de manera voluntaria, espontánea, inteligente, con la asistencia, no solo con la presencia, con la asesoría de tu abogado ante el juez o ante el fiscal, esa declaración puede utilizarse como medio de prueba, aunque fuera en contra tuya. Sí. Cuando hablo de que la ley dice inteligente, es decir, que tú sepas a conciencia la responsabilidad que estás asumiendo. Y entonces esa información que tú provees se corrobora y sirve como un medio para probar, no como prueba, sino como un medio para probar. Consecuentemente, eso es factible. Y además el tema el acuerdo, para que una persona confiese y se le llegue a un proceso complejo por una vía más expedita, eso está consignado en la ley y fue tomado del sistema norteamericano, del plea bargain. Pero aquí se está utilizando del modo siguiente. Pide una orden de arresto, una orden de allanamiento. El juez avala sin fijarse mucho o sin fijarse nada. Por eso un día un juez emitió una autorización de interceptación de la llamada telefónica de Miriam Germán siendo jueza de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Pues la jueza nos revisó. Los jueces en la práctica... No decía que el teléfono era de Miriam Germán, ojo. Déjalo ahí, déjalo ahí, para que no tengamos que hacer otro programa. Pero el punto es que autorizó una intervención de su superiora sin ella estar en proceso de investigación, en resumen. Y lo hicieron con otros casos también. Ahora, ¿por qué? Porque los jueces de la instrucción no cuestionan la petición que hace el Ministerio Público en términos generales, salvo algunas excepciones sí. Eso significa entonces que consiguen una orden de allanamiento, consiguen una orden de arresto, se van a tu casa, te arrestan y entonces te llevan, piden prisión preventiva
ante el juez de la instrucción. Ahora, si tú confiesas, te cambio la petición. Eso se llama utilizar la prisión como un mecanismo de extorsión para arrancar confesiones. Esa es una mala práctica. Extorsión procesal. Claro. Quiero preguntarle a Jonan González, antes de irnos a la pausa, la cobertura mediática, Jonan. Decía Cándido Simón hace un momento, lo decía la doctora Inver, que tanto los fiscales como los acusados actúan diferente con la presión mediática. Jonan es uno de nuestros reporteros estrellas de fuentes judiciales. ¿Qué tú ves cuando nosotros hacemos la cobertura de casos tan importantes que vinculan a personas que saben que van a salir de ahí posiblemente presas, pero además que su cara está siendo expuesta pública y masivamente en medios de comunicación? Sí, mira, Yulisa, en el día a día nosotros lo que cubrimos, las fuentes judiciales, tenemos que ver estos casos paradigmáticos. Estos últimos casos, hay que decir, están enseñando un poco a la gente el que se transmitan y el que se hable tanto de estos casos donde se ven involucrados figuras, exfuncionarios y figuras de alto renombre, pues uno ha tenido que dar una cobertura tan amplia que ya el ciudadano maneja ciertos aspectos de este Código Procesal Penal que para la mayoría era desconocido y por eso se asombran a veces cuando ven una decisión. Quizá ese punto es el más llamativo para uno que quizá puede conocer un poco mejor la práctica y lo que está haciendo el juez y lo que está haciendo el Ministerio Público, que para esa persona común que está en su casa sentada y no entiende de esa práctica, cuando ven que ponen en libertad un caso como el del actor que pasó recientemente, lo ponen en libertad, lo toman por sorpresa, dicen, ¿cómo? ¿Qué pasó? Y juzgan al que emite la decisión o al Ministerio Público, en dado caso, porque no entienden de la mecánica. Ciertamente entendemos, o de manera particular entiendo que hay cierta presión, porque como si el Código Procesal Penal te establece 7 medidas diferentes que tú puedes imponer, que nada más no es la prisión, vemos personas que ciertamente tienen arraigos, son figuras públicas del país, que tienen quizá los bienes que se les solicitan y pueden llevar un proceso en otras condiciones, y al final es como que es un hecho que debe ser la prisión preventiva la que se le debe imponer. Y de no hacerse, ciertamente es la misma ciudadanía que los reclama. ¿Cómo lo van a mandar para su casa? ¿Cómo va a estar sin la prisión? Ciertamente se trata de que los actores del sistema, tanto el Ministerio Público, que es quien solicita las prisiones preventivas y solamente se enfoca en esa medida coercitiva, como los jueces, pues se empantalonen, diría yo, y se acojan a lo que diga el Código de Procedimiento, ¿verdad?, de procesos penales, y apliquen cualquier otra medida en base a lo que le manda la ley, sin importar al final cuál va a ser la reacción de nosotros como medio o la ciudadanía. Al final nosotros, y yo creo que es razonable, si ellos le imponen una medida de coerción diferente a una persona que es una figura pública, pero que, como digo, presenta los arraigos para no irse del país o no sustraerse de ese proceso, nosotros igual vamos a dar la noticia, igual como la damos cuando le dan la prisión. ¿Tú sientes que los medios de comunicación o la cobertura mediática que se le da en los tribunales a los casos, pueden ser de corrupción, de droga, que son los casos que quizás tienen más, o asesinatos famosos, que son los que tienen más atención mediática, ponen una presión adicional en la fiscalía, tal vez en los imputados, pero sobre todo en las autoridades que son los que toman la decisión de pedir y dar prisión preventiva? Te comento, yo hice una tesis sobre la presión mediática que ejercen los medios en las decisiones judiciales, y mi resultado fue que mientras más emblemático es el caso, mientras más transcurre en los medios, más presión le hace a los actores de justicia. Eso fue una tesis, ¿verdad?, de la universidad. Ahora bien, ellos todos, lo que yo he consultado, dígase jueces, fiscales, dicen que no tienen esa presión. Ahora bien, entiendo que quienes no manejan quizá al dedillo la normativa, no comprenden el proceso, le temen. Le temen porque tan sencillo como cuando yo entro con una cámara y un micrófono a un tribunal colegiado, donde los procesos son públicos, y una jueza me dice, no hemos autorizado la cámara, tiene que salir.
desconoce inclusive que ese proceso es público, que yo puedo estar ahí viéndolo, ¿entiende? Y grabándolo, que no se trata de una etapa que es reservada ya, sino que es un proceso público. Y entonces se asustan, si se quiere, cuando te ven con un micrófono y una cámara que tú entras, aun cuando no están conociendo un proceso que es de interés, sino que el periodista va en los tribunales viendo qué están conociendo ahí, a ver si llama la atención. Y aún así ponen algún tipo de resistencia. Entonces tú notas que sí, que hay como una adversión hacia los medios. Sí. Quiero preguntarles a todos al regreso de la pausa, donde van a tener 3 minutos cada uno por cuestión de tiempo. Si Cándido más, eso es A Cándido le vamos a dar 2. A Cándido le vamos a dar 2. A ustedes 3, a Cándido 2. Con mi reloj. Con el mío. Si entienden ustedes todos que por cuál o cuál es la razón por la que hay una percepción de que se vulneran los derechos de las personas acusadas en torno a la prisión preventiva, a pesar de que el código establece que la persona puede distraer pruebas, intimidar testigos, sustraerse del proceso, exactamente, fugarse, como lo que se quieren ir del país, con nombre, en la historia hay muchos casos de eso. Con el agravante de que antes te podían condenar en ausencia, ya no. Ya no. Si te vas, se suspende el proceso hasta que regreses o te regresen. Pero lo está haciendo las autoridades, Ministerio Público, Poder Judicial, lo están haciendo con conciencia. ¿Entienden ustedes que se está violando el derecho de los acusados? Que además las autoridades reciben presión, sea de imputados, abogados, medios de comunicación, de la opinión pública, de, ¿cómo se llama? La policía de la moral, le dicen en Irán, a los medios de comunicación. Hay una presión adicional, eso usted me lo va a responder tras la pausa.